Tiempo y marcador, 10:38. Usted 10, yo 0. Gracias por estar con nosotros en el programa. Como siempre, gracias por acompañarnos. Gracias por preferirnos en la mañana de Radio Fides y TV Fides y el streaming Fides en todo el país. Bueno, le comentaba acerca de este derecho humano a la reelección. La mecha de todo lo que vivimos después. Una persona queriendo prácticamente repetir nuevamente una nueva gestión de gobierno, esta vez aduciendo de que era su derecho humano a participar nuevamente como candidato. Usted tendrá su posición al respecto. Lo cierto es que la CIDH, la Corte Internacional de Derechos Humanos, podría dar una posición al respecto en, al menos, sabemos, los próximos meses. ¿De qué serviría esto ya después de todo lo que ha pasado? Después de que va a haber elecciones en el país. Vamos a preguntárselo esta mañana a el doctor Arturo Yáñez, que es abogado internacionalista. Se enoja cuando le digo abogado, le digo doctor, perdón, se enoja cuando le digo doctor. Licenciado Arturo Yáñez, tengo entendido que usted marca mucho la diferencia entre no soy doctor, soy licenciado en Derecho, ¿no? Un abrazo para usted hasta Sucre, buenos días y bienvenido a Fides. Muy buenos días, John. Un abrazo desde la capital. Y efectivamente, creo que es una cuestión de honestidad, ¿no? Uno no puede usar un grado académico que sabe que requiere de un estudio, investigación, trabajo, hasta inversión previa, y ponerse alegremente un grado que uno no lo tiene, ¿no? A mí me está costando como 11 años ya, creo, o algo así, el obtener mi doctorado. Espero que hasta fin de año lo merezca. Y por tanto, pues, soy licenciado en Derecho. Bien, celebraremos su ascenso al doctorado, entonces, licenciado. Un abrazo tenerlo con nosotros. Si se me sale el doctor, no me riña, por favor, que estamos en la costumbre de todos los días. Bueno, licenciado, a ver, la gente está diciendo que ya la Comisión Internacional de Derechos Humanos, que es muy diferente a la Corte Internacional de Derechos Humanos, ya dice que no ha sido un derecho humano el tema de la reelección. Pero lo que pasa es que no hay todavía un final de esta historia. ¿Podría usted graficarnos en el conocimiento del derecho dónde está, digamos, esta palabra que muchos esperan se dé de manera definitiva? Efectivamente, hay una cuestión básica, ¿no? Y hay que distinguir que la Comisión, bueno, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es uno de los sistemas internacionales, en el tema de derechos humanos el otro grande es el Sistema de las Naciones Unidas. Pero el sistema interamericano, que depende de la OEA, tiene dos órganos. Uno es la Comisión Interamericana, que diríamos es el órgano investigativo, para ponerlo simple, y el órgano juzgador, el que decide, es la Corte Interamericana. La Corte está en San José de Costa Rica y la Comisión está en Washington. Entonces, dentro de las competencias de la Corte, son fundamentalmente tres competencias. Una es la de juzgar estados por violaciones a todo el sistema, a todo el plexo normativo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La segunda es ejecutar sus sentencias. Y la tercera es emitir o expedir opiniones consultivas que son vinculantes para los estados parte que han suscrito esa competencia de la Corte. Entonces, estamos hoy dentro de ese procedimiento, es decir, de la opinión consultiva, y por eso es que se han hecho estas audiencias ayer y anteayer como parte de ese procedimiento, y como parte de ese procedimiento ha participado como un organismo más, con mucha fuerza, porque es uno de sus órganos, la Comisión Interamericana, y ella, por fin, digo yo, por fin, aunque sea a la hora nona, ha reconocido de que ese derecho humano, bueno, no existe. Así como, por ejemplo, hemos participado los miembros de número de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales, representada por el doctor José Antonio Rivera y Jorge Asbun, que han expuesto un amicus curiae que se ha preparado, también la Fundación para el Debido Proceso Legal ha hecho otro amicus curiae, varios organismos, y mira, John, que yo sepa, no he podido seguir al 100% todas las audiencias, ninguno ha dicho que hay ese derecho humano, porque eso es ridículo. Ok, a ver, pero no está definido, todavía no hay la palabra final oficial. Entiendo que la comisión es como la fiscalía y la corte es como el juez, para compararlo más o menos, Diríamos, ¿no? para ponerlos en términos bien simples, sí.
La comisión es la que investiga y la Corte es la que juzga. Okay. Sin embargo, hoy estamos en un procedimiento, no en un proceso ante un Estado, sino estamos ante una solicitud de opinión consultiva que se hace con base a la comisión. De hecho, el Estado de Colombia, que es el que ha presentado, ha hecho dos preguntas. La primera es si es la reelección presidencial indefinida un derecho humano protegido por la Convención Americana, con algunos puntos más. Y la segunda pregunta dice: en el evento en que un Estado modifique o busque modificar su ordenamiento jurídico para asegurar, promover, propiciar o prolongar la permanencia de un gobernante en el poder mediante la reelección presidencial indefinida, ¿cuáles son los efectos de dicha modificación sobre las obligaciones que ese Estado tiene en materia de respeto y garantía de los derechos humanos? Eso es lo que ha preguntado Colombia. Y acuérdense que le hemos implorado los bolivianos a la comisión para que pueda formular esa pregunta. Cuando hubo el 171 periodo de sesiones aquí en Sucre hace 2 años, me parece, sí, 2018, en febrero, pues los ciudadanos, yo era presidente del Colegio de Abogados de Chuquisaca en ese momento, hemos ido a pedirles que hagan esa consulta. En la audiencia pública para Bolivia, lo propio, jamás ha querido hacer eso. Hubieron peticiones de proceso también por ese tema y la comisión nunca aceptó. Y hoy, que está bien, ¿no? O sea, a la hora nona, como decía, aparece y dice: no, no es un derecho humano, que está muy bien. A ver, pero esto de que se decida en la hora nona, es decir, tarde, ¿de qué va a servir? Hablemos de esto y de qué nos va a servir a los bolivianos, por ejemplo, después de todo lo que hemos pasado. Decíamos que esta fue la mecha de todo lo que ha sucedido en los meses del año pasado. Así es, pero mira, la segunda pregunta, bueno, la primera directamente va a dejar más allá de lo que ya están, yo les digo con mucho respeto, con base a un famoso libro del derecho penal que es Los juristas del horror, les digo a los ex magistrados del Constitucional Juristas del Horror, porque este libro es toda la historia del derecho penal nazi, muestra todas las barbaridades que esa dictadura hizo, y pues es imposible para un abogado no pensar en eso cuando ha visto la actuación de esos, lamentablemente, colegas, ¿no? O sea, el Tribunal Constitucional Plurinacional es una especie de corte nazi. Mutatis mutandi, ¿no? Cambiando lo que haya que cambiar, ¿ya? Pero si tú te enterarías de las barbaridades que han hecho ellos, y hoy también se siguen haciendo, pero fundamentalmente la mejor prueba es la sentencia 084, ¿no? El crearle un derecho humano al hombre más poderoso de este país en ese momento, en contra del referéndum vinculante del 21F, en contra de su propia constitución, que la hizo aprobar aquí en Sucre en medio de una masacre, aún impune, en contra del sentido común, porque el derecho humano, John, es a favor del ciudadano, no a favor del poder. Claro. Y en este caso, el señor se hizo confeccionar su fallo por encima de todo eso, pero hasta por encima de sus propios militantes, bien, porque yo creo que alguno tendría algún interés. Doctor, una decisión de la Corte, que tengo entendido llegaría en meses, creo que por lo menos unos 2, ¿no? Tengo conocimiento. Algo así. ¿De qué le serviría a nuestro país? ¿Revertiría en algo, digamos, la situación en la que estamos pasando en el país? ¿O solo quedaría como un antecedente para los demás países del mundo en que la reelección no es un derecho humano? Hay que precisar que lo que diga la Corte es vinculante, es obligatorio para todos los estados parte, incluyendo Bolivia. En el caso, si bien a partir de estas preguntas y de la naturaleza del procedimiento, que es una opinión consultiva, no se anula la sentencia 084, eso hay que dejarlo claro. Sin embargo, el razonamiento que va a sacar la Corte es obligatorio para el Estado. Sí, a futuro, por supuesto, ¿no es cierto? No podemos retrotraer los efectos, es a futuro, pero política y jurídicamente eso es pues absolutamente determinante, ¿no? Es decir, a nadie más se le va a ocurrir invocar ese inexistente derecho, no solo a nivel de Bolivia, a nivel de Colombia, sino de los estados parte. Pero a nuestro país podría revertir en algo todo lo que hemos pasado, alguna decisión, alguna acción tomada en el marco de declarar desde el Tribunal Constitucional la reelección como derecho humano. Yo creo, a ver, yo le digo, licenciado, claro, quizás meter a un juicio a los magistrados, digamos, ¿no? Así, bueno, ya hay el juicio.
Y yo acabo de oír justamente en Radio Loyola, el Topo Urizar reportaba que hay unos, creo que algún político está presentando una denuncia en contra de los magistrados, pero esa denuncia ya existe y está en trámite desde el año pasado, ¿no? Pero lo que tú me preguntas, John, es que va a desmontar la estrategia envolvente, otra de las estrategias envolventes del régimen, consistente en ese falso derecho humano. Y lo va a desmontar con la fuerza que tiene el máximo organismo hemisférico que tutela los derechos humanos en América. Entonces es algo poderoso lo que va a ocurrir, y por eso yo decía, yo tuiteaba, se está empezando a desmontar esa estrategia envolvente. Los magistrados del horror van a quedar en un offside más de lo que ya están, porque a nivel hasta universal se nos ríen de esa sentencia, porque es inaudita. Ese es el peso. Ahora, John, si tú me permites, acuérdate, un grupo de constitucionalistas. Doctor, permítame un segundito, por favor, a propósito de que hablaban de nuestro Topo Urizar, allá en Sucre. Está con nosotros Edwin Urizar. Edwin, a ver, ¿puedes contarle últimas noticias a propósito de este tema de la reelección? ¿Qué está pasando en la capital del estado? Adelante, por favor, Edwin. Buen día. Buen día, John. Muchas gracias. Un saludo cordial para toda la audiencia de Fides Televisión y Radio Fides. Hasta hace minutos atrás, las autoridades de gobierno, el viceministro de Coordinación Gubernamental, Israel Alanoca, además del director de Coordinación con Organizaciones Sociales, Rafael Tata Quispe, estaban presentes en nuestra capital. Se presentaron ante el Ministerio Público para presentar una nueva denuncia en contra de los ex magistrados que avalaron la reelección o la repostulación del expresidente Evo Morales. Estos magistrados están siendo denunciados por prevaricato, entre otros delitos, pero además se presentaron ante el propio Tribunal Constitucional para pedir que se deje sin efecto esa resolución que avalaba la repostulación o la reelección del exmandatario Evo Morales. Estas fueron las declaraciones de ambas autoridades. Primero en el Ministerio Público, manifestando la intención de sumarse a las ya tantas denuncias que se han presentado en contra de estas ex autoridades. Escuchemos las palabras de Rafael Tata Quispe y también del viceministro Israel Alanoca. Una denuncia formal en contra de los ex magistrados que han viabilizado la reelección de Evo Morales, ¿no? Por los delitos de incumplimiento de deberes, de soluciones contrarias a la Constitución y prevaricato. Sabe el pueblo boliviano que después del referéndum que se ha realizado el 2016, donde el pueblo boliviano dijo no a la reelección de Evo Morales, el Tribunal Constitucional, por encima de la voluntad popular, ha pisoteado la decisión soberana. Por eso es de que ya que la CIDH se ha pronunciado al respecto y todos los expertos se han pronunciado que la reelección indefinida no es un derecho humano. Estos señores ex magistrados han cometido esa conducta está tipificado en ese tipo de delitos. Por eso es que hemos presentado una denuncia formal ante el Ministerio Público. Recordemos que ex magistrados están denunciados. Bueno, los ex magistrados contra los cuales estamos presentando esta demanda penal son Macario Lahor Cortés, Juan Osvaldo Valencia, Alvarado Zenón Hugo Bacarreza, Mirta Camacho Quiroga, Neldy Virginia Andrade Martínez y Judy Flores Monterrey. Eternizarse en el poder no es un derecho humano, y eso lo ha dicho la CIDH, así que la justicia tiene que llegar tarde o temprano, y estos magistrados tienen que tomar las responsabilidades del caso, ¿no? Ellos han votado por un tubo el derecho del pueblo boliviano cuando ha votado en el referéndum 2016, y estamos pidiendo nosotros que ellos tengan que pagar las consecuencias de sus actos. ¿Qué saben de estos ex magistrados? ¿Se encuentran en el país? ¿Están fuera? ¿Qué información tiene el gobierno? Bueno, hay algunos que están acá presentes, que están ahí escondidos por ahí. Hay otros como Judy Flores, creo que está fuera del país. Pero más allá de eso, ¿no? Porque el Ministerio Público tiene que abrir un proceso penal a estos señores porque han puesto en vilo la democracia, han puesto en riesgo la democracia, han pisoteado la voluntad popular. Deberían ser juzgados por otro tipo de delitos, debería tipificarse. Edwin, para cerrar, por favor, esta información, dicen la CIDH falló, y la CIDH todavía no ha fallado, ¿no?
Así es, John. Estamos a la expectativa. Sí se ha tenido el periodo de sesiones donde se ha elevado la consulta sobre la repostulación como derecho humano. Las diferentes versiones que han presentado los diferentes juristas que están presentando algunos alegatos ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos apuntan a que la reelección es un derecho humano, no es un derecho de una sola persona. En ese sentido, es que se va a guardar seguramente que este periodo de sesiones concluya, que se analice a fondo, a profundidad de todo esto que ha presentado el país de Colombia. No, Bolivia no ha presentado esta consulta. Claro. Colombia fue quien hizo el favor a Bolivia. Entonces, podría tardar entre 2 a 3 meses a que los jueces de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos puedan brindar una resolución al respecto. Reiteramos, todo apunta a que se podría manifestar de que la reelección no es derecho humano. Eso de alguna manera traería una especie de un antes y después, y entonces Bolivia podría sentar precedente a nivel internacional sobre este tema. John, un abrazo fraterno, un saludo cordial hasta la ciudad de La Paz. Con razón te dicen el topo. Bárbaro, sabe todo, nuestro periodista. Gracias, Edwin Urizar, desde la capital. Continuamos con el doctor Arturo Yáñez. Doctor, es lo que le decía. Cuando se habla del tema, dicen, la CIDH falló, decidió, no es derecho humano la reelección. ¿No estamos siendo muy adelantados, digamos, cuando precisamos estos criterios? Sí, yo creo que en el fondo es pues el querer aprovechar del momento, ¿no? Para fines político-partidarios, ¿no? Es caer en la demagogia jurídica, el primero, sostener que la CIDH ya ha resuelto, no ha resuelto. La comisión, sí, ha dado una opinión, como ha dado la BEC, como ha dado la Fundación para el Debido Proceso Legal, etcétera, con el sí matiz de que la comisión es un órgano, uno de los órganos del sistema, ¿no? Tiene mucho más peso, diríamos. Pero no se ha resuelto el tema. Y respecto de esta denuncia, John, bueno, es una pena, ¿no?, que estos colegas no se asesoren un poquito. Lo digo con respeto, uno de ellos ha sido mi alumno en una maestría, claro, allá en La Paz, pero mira, no se trata, ¿no? Esa denuncia ya se ha presentado el año pasado o el anteaño pasado. El año pasado ha debido ser, a inicios de este año, y esa denuncia, por lo mismo, ya está en trámite en la Fiscalía Departamental. Creo que lo más importante es que Fides ahora le pregunte al fiscal departamental qué han hecho con esa denuncia, porque yo me acuerdo que algunos de los ex magistrados vinieron a declarar y algún otro no, y después vino la pandemia, ¿no? Y no sé, la cuarentena. Doctor, y en qué habrá quedado. Para finalizar, si la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice al final, después de las consultas, el proceso, la evaluación, decidimos, ¿no?, que la reelección no es un derecho humano, ahí sí tendríamos la fuerza legal suficiente para enviar a estos magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional a juicio, a la cárcel. Bueno, va a ser un elemento más de mucho peso de prueba en su contra, pero yo creo que la verdadera prueba del prevaricato es que ellos han fallado en contra del artículo, creo que es el 168 de la Constitución, han fallado sin decir nada, de la manera hasta cobarde, del 21F, del referéndum y demás cuestiones. Es decir, en el derecho penal no hay pruebas tasadas, se evalúan las pruebas de acuerdo a la sana crítica. Entonces, este va a ser un elemento más de mucho peso, ¿no es cierto?, sumado a los anteriores. Bien. Doctor, muchísimas gracias por su sapiencia, por desasnarnos a todos en estos criterios que se vienen cocinando, y nuestro afán es aclaratorio e informativo para toda la gente, para que no se deje sorprender, o los que actúen en el marco del verdadero entendimiento, ¿no? Doctor, un abrazo, permítame hacerlo parte de nuestra agenda aquí en La Paz, capísimo, por favor. Ya le dije doctor, licenciado. No me doctoré, que no lo soy todavía, Dios mediante lo seré, y tal vez, si me permites un minuto, sí, hay que precisar algo. Un grupo de constitucionalistas hemos planteado, mire, el 22 de noviembre del año pasado, la nulidad de esa sentencia al Constitucional. Estamos llegando a octubre, ya estamos en octubre, ha pasado un año, casi 11 meses, y el Constitucional no nos responde. Y lo mismo le está haciendo a varios organismos, porque a raíz de este pedido nuestro, con José Antonio Rivera, William Herrera, Roger Cortés, varios, no solo constitucionalistas, sino personas, hemos pedido, antes el doctor Pedro Gareca también pidió,
una semana antes, algo así, y después de nosotros vinieron no sé cuántas más. Nosotros hemos presentado casi 700 adhesiones ciudadanas también, y el Constitucional hasta el día de hoy no nos dice nada. Y es su obligación respondernos, que diga si esa sentencia vale o no vale, pero que nos dé sus razones. Y hasta el día de hoy, nada. Y eso es una vergüenza. Me quedo con esto. Debía tener el valor civil de respondernos. El Tribunal Constitucional Plurinacional es lo más parecido a un tribunal nazi. Mutatis mutandi, cambiando lo que haya que cambiar. O sea, o más o menos nazis o más nazis. Prueba la 084. Bueno, me quedo con su impresión, doctor Yáñez. Muchísimas gracias, un abrazo, que tenga un buen día. Un abrazo, John. Saludos desde Sucre. Que tenga un buen día.